Bien, hermanos, un gusto de saludarles nuevamente el día de hoy. Vamos a orar para comenzar con la sesión número 4 de nuestra, nuestra clase. ¿Ya? Vamos a orar entonces y comenzamos nuestra clase. Padre eterno, te agradecemos en esta hora, este día que tú nos concedes y también de manera particular este tiempo que nos da de poder estar nuevamente reunidos a través de estos medios para poder seguir estudiando algo tan importante como es el fruto del Espíritu. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia para perfeccionar nuestra vida, mejorar o madurar en nuestro carácter y en todo eso poder estar llevando mucho fruto y fruto que glorifique tu nombre. Te agradecemos por este tiempo que nos das, permítenos glorificar tu nombre a través de tu estudio y recibir esa instrucción que nos es tan necesaria para nuestra vida. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, en los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces hoy día con la sesión número 4, donde vamos a seguir descubriendo cada una de las virtudes, de las manifestaciones, de los elementos del fruto del Espíritu. ¿Ya? Y para iniciar el día de hoy, a modo de introducción, quiero un poco refrescar la memoria en cuanto a qué es lo que es el fruto del Espíritu, para que no lo olvidemos. Y como lo define el pastor John MacArthur, él dice que el fruto del Espíritu son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Entonces, hoy día para comenzar quiero un poco hacer énfasis en tema de que el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, ¿ya? ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque en algunas ocasiones se nos puede un poco complicar el hecho de fruto, porque fruto generalmente como que, no sé, por lo menos yo personalmente lo entiendo como que se me va la mente a tener la concepción que es una obra, algo que uno hace, porque es un fruto. Pero en términos estrictos, el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, ¿ya? Entonces es algo que tenemos que tener muy presente, ¿ya? Entonces, como bien dice el pastor John MacArthur, son actitudes piadosas, tienen que ver como con nuestra esencia, con lo más íntimo de nosotros, ¿ya? No con algo que se ve desde afuera. O sea, a ver, no quiero complicarlo, pero es algo que se ve, que se evalúa desde afuera, pero nace desde nuestro interior, ya a eso me quiero referir. Eh, para completar esta meditación inicial, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dicen lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La transformación de nuestro carácter para poder tener estas actitudes piadosas, la única manera de poder llegar a esa instancia es a través del conocimiento de Dios. ¿Ya? Y eso es algo que es muy importante y lo vemos a lo largo de la escritura, esa realidad. No hay otra manera de llegar a cambiar nuestro carácter, nuestra esencia, de seguir el proceso de santificación para poder llevar fruto, que no sea a través del conocimiento de Dios. Y claramente lo deja aquí establecido Pablo cuando le manifiesta aquí a la iglesia en Colosas la manera en que él está orando por ellos, para que crezcan en el conocimiento, para que anden como dignos y puedan llevar mucho fruto, puedan llevar frutos que sean agradables a Dios, ¿ya? Entonces, toda esta realidad que nosotros estamos estudiando, queridos hermanos, no podemos divorciarla, no podemos separarla del hecho de lo importante que es conocer la palabra de Dios, ¿ya? Es ahí el sustento, la fuente para nosotros poder llevar mucho fruto. En la medida que vayan avanzando en el plan de lectura y vayamos viendo y leamos los proverbios de Salomón, vamos a darnos cuenta de esa realidad, que es incluso en el mismo Salmo, en el Salmo 119, la manifestación de cómo Dios a través de los escritos de David, de Salomón,
Esta realidad también la vemos claramente establecida ahí en esos principios como es Proverbio o los dichos de David ahí en el Salmo 119, eh, de que es el conocimiento, el poder saber más profundamente quién es Dios, cómo obra su obra, lo que nos lleva a vivir de manera más piadosa, una manera que demuestre temor. Y eso finalmente va a cambiar nuestro carácter y nos va a permitir llevar actitudes piadosas. Y que obviamente son posibles solamente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ya? Bueno, a modo de recordatorio también, este cuadrito se lo voy a ir mostrando para que nos vayamos ubicando. La vez pasada, a través del estudio del fruto del Espíritu, estos 9 elementos podemos separarlo en 3 grupos. El primero, relación con Dios o, digamos, los frutos básicos o las virtudes básicas, amor, gozo y paz. En relación con el prójimo, paciencia, benignidad y bondad. Y relación personal en lo íntimo, nosotros, fe, mansedumbre y templanza. Insisto, esta división es más que nada algo didáctico para poder comprenderlo mejor, para que nosotros podamos asociarlo de mejor manera a alguna cosa en particular, pero obviamente no es lo que nos sale así establecido en las escrituras, pero tampoco quiere decir que sea malo que lo podamos dividir de esta forma. Entonces, amor fue lo que vimos la clase anterior y hoy día vamos a ir con el segundo, con el gozo. Y esa es la ruta del día de hoy. Ya vamos a estudiar la segunda manifestación del fruto del Espíritu, que es el gozo. Algunos aspectos generales del gozo, como ya lo mencioné, es la segunda manifestación del fruto del Espíritu. Si nosotros vamos a Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ya tenemos claro qué es lo que es el amor, de manera general, como lo mencioné la vez anterior, el amor es un tema que transcurre a lo largo de las escrituras y es mucho lo que podemos estudiar digamos, ir en detalle, poder estudiándolo. No fue un estudio detallado de lo que es el amor. Y el gozo es otro de los temas que vemos a lo largo de las escrituras. Principalmente ahí en el libro de los Salmos vemos una manifestación del gozo, de la alegría, y también en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, la carta de Pablo a los de Filipo o los filipenses, también es una carta que habla mucho con respecto al gozo del Señor. Entonces también es un tema que está a lo largo de las Escrituras, ¿ya? Uno de los temas más mencionados. Eso no quiere decir que le resta importancia a los otros elementos o a las otras manifestaciones del espíritu. ¿Ya? Eso también quiero dejarlo claro, ¿ya? Para que no se nos olvide. Solo quiero mencionar esto porque es necesario, porque además a la medida que vayamos avanzando, insisto, en nuestro plan de lectura vamos a ir viendo cómo el gozo es algo eh, que está a lo largo de las escrituras. Ahora, el gozo propiamente tal, el gozo real, el gozo bíblico, el gozo cristiano, es una realidad que es solamente posible en la presencia de Cristo, en la presencia de nuestro Salvador Jesús. Mateo 9:15 dice lo siguiente. Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 9, versículo 15 dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si el Señor está con nosotros, aquí obviamente el Señor está hablando una cosa puntual ahí cuando Él estuvo acá en la tierra, pero hoy día hemos ido estudiando y meditando los días domingos, estamos en la presencia continua de nuestro Señor Jesús. Nada nos puede arrebatar de la presencia de Él de una manera permanente. Entonces, el gozo en la vida del creyente tiene que ser algo continuo, permanente, algo que lo caracterice junto con el amor. Es una marca del creyente, de hecho, el gozo, porque cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesús, obtenemos algo que el mundo no nos puede dar y que si de alguna manera lo puede dar es algo que es efímero, algo que no es permanente, algo que se diluye fácilmente
con el pasar del tiempo. Y lo vemos así con la gente. Espera el fin de semana. Yo creo que todos hemos escuchado el dicho, hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe. Eso tiene obviamente una connotación de alegría, de gozo, de ir a pasarlo bien saliendo del trabajo. Pero ¿qué pasa el sábado en la mañana? ¿Qué pasa el domingo en la mañana? O ya llegada la hora de almuerzo de esos días. Obviamente esa sensación ya no está. ¿Para qué hablar del domingo? Cuando ya es, o ya mañana es lunes, y ya el gozo no es tanto. Entonces es algo temporal. ¿Cuánto duró? El sábado en la tarde, perdón, el viernes en la tarde, el sábado, un día y medio, y ya el domingo comenzamos a sufrir nuevamente. Pero cuando nuestro gozo lo miramos desde el punto de vista de que tenemos a Cristo, ese gozo es permanente y ese gozo nosotros tenemos que entenderlo como algo mucho mayor que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda dar porque es algo permanente. Como hizo ahí en Mateo, al final, cuando habla con sus discípulos, los envía a la gran comisión, le dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días contamos con la presencia de Dios. Eso nos tiene que traer un gozo, sin lugar a duda, un carácter que se goce día tras día. No como se dice, levantarnos con cara de pescado, sino que con gozo, con alegría. Pero hay que ir teniendo algunas cosas en mente y algunas cosas en particular que hay que considerar y que voy a ir mencionando la medida que avancemos. Juan 15:11 dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablando justamente en Juan 15 de la realidad de la vid y el pámpano. El pámpano está unido a la vid y está recibiendo esa savia, el gozo tiene que estar ahí. Y eso es lo que manifiesta aquí el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado, el de permanecer en el Señor Jesús, para que mi gozo esté en vosotros, que es lo que recién estaba manifestando. Y es lo que nosotros debemos considerar. Si Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cuál debería ser la respuesta? Lo que aquí dice el Señor, que mi gozo esté en vosotros y para que nuestro gozo sea cumplido. Obviamente ese gozo cumplido tiene que ver además con una vista hacia el futuro, hacia la segunda venida del Señor Jesús, al cumplimiento de todas sus promesas, aquellos que han creído en Él. Ahora, el gozo bíblico, además de tener esta relación con la presencia de Cristo, está relacionado con la rectitud, porque, como decía y citaba en algún momento, el pastor John MacArthur dice, cada uno de los elementos del fruto del Espíritu están relacionados de una manera muy íntima, casi inexplicable. Salmo 43:4 manifiesta esta realidad de cómo el gozo está relacionado con una vida íntegra, con una vida de rectitud, con una vida santa. Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Quiénes entrarán ante la presencia de Dios? Dice otro salmo. El limpio de manos y el de limpio corazón. Una actitud recta, santa. Y obviamente eso está relacionado. Cuando David pecó, David después oró y escribió el salmo. Devuélveme el gozo de mi salvación, porque había pecado. Y obviamente eso es algo que hace perder nuestro gozo, porque el gozo tiene que ver con una permanencia en Cristo, con una comunión estrecha, que tiene que ver obviamente con llevar una vida más santa, más recta. Y no es que el gozo del Señor tenga una condición para que esté en nosotros, sino que es un efecto del pecado el perder nuestro gozo, el andar triste. Pero, insisto, eso tiene que ser en cierta medida, porque nuestro gozo tiene que ser mucho mayor, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, no hay justificación para que
nuestra tristeza sea más perdurable que el gozo. El gozo es lo que nos tiene que demarcar. El gozo es lo que tiene que caracterizarnos, no la tristeza, no la pena, sino que el gozo. Por decirlo de cierta manera, tenemos permiso para estar tristes, pero poquito tiempo. Veamos algunas definiciones de gozo para poder comprender mejor eh, este elemento, esta virtud, esta manifestación del fruto. Alonso Lodwar, del Nuevo Diccionario de la Biblia, dice: es una situación del alma producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable o por algo que se tiene o que se espera. Una situación del alma, o sea, de nuestro interior. Insisto con la idea de que tiene que ver con nuestro carácter, con la complacencia, la alegría, la dicha, ya sea por cualquiera de estas tres opciones. Un acontecimiento agradable por algo que se tiene o que se espera. Y en Cristo, cada uno de estos tres elementos que menciona aquí esta definición, nosotros los tenemos. Un acontecimiento agradable. Solo por mencionar uno, hemos sido hechos salvos, hemos sido escogidos por Dios. ¿Acaso eso no es un acontecimiento agradable para tener gozo de manera permanente? Segundo, por algo que se tiene. Nosotros sin merecerlo, contamos con la presencia de Dios, la compañía de Dios a través del Señor Jesús y del Espíritu Santo, todos los días, como dice Mateo 29. ¿Eso acaso no es motivo para estar gozosos todos los días? ¿O algo que se espera? ¿Acaso lo que esperamos, como dice Pablo, nuestra esperanza no avergüenza? Porque va a ser una esperanza obviamente segura, es una esperanza segura, porque lo que esperamos se va a cumplir. ¿Es acaso eso, o no es acaso eso una razón fuerte para estar gozosos por lo que nos espera hacia adelante? Y cualquiera de estas meditaciones, hermano, de estas preguntas, nos tienen que hacer considerar el hecho de que realmente no hay otro acontecimiento más grande que el hecho de haber sido hechos salvos. Y nada de lo más terrible que pueda pasarnos se compara a eso tan potente y tan fuerte como es haber sido escogidos por Dios. Nada de lo que nos suceda, nada de lo que nos pueda acontecer en el diario vivir se compara con el hecho de la compañía del Señor Jesucristo. Y nada de lo que podamos esperar en el futuro, por muy bueno que sea, aunque sea aquella compra que esperaste poder hacer por mucho tiempo, porque ahorraste peso tras peso y que esperas con ansia que te lo vayan a dejar a tu casa, nada de eso se compara con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con nuestra futura glorificación. Entonces no hay nada que se compare con cualquiera de estas tres realidades divinas en nuestra vida que sean más fuertes y que nos hagan perder el gozo o que nos hagan el 90% o el 80% de nuestra vida andar tristes frente a esta tremenda realidad espiritual. El léxico Letham define gozo como la emoción de gran felicidad y el placer. El salmista escribe muchos términos, muchos salmos haciendo alusión a esto. Gran felicidad, el placer. Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más dulce que la miel. Eso es un placer. La miel era considerado un alimento obviamente muy nutritivo, pero también que era considerado solo como eh, un alimento de los grandes reyes. Y es así como lo considera la palabra, un gran placer, un gran deleite. Y así también con la presencia de Dios. Entonces el gozo, queridos hermanos, es algo que nos tiene que inundar profundamente. Y claramente aquí yo creo que todos estamos de cierta manera siendo un poco
confrontados profundamente en nuestro corazón por cómo es que estamos viviendo de repente muchas situaciones de nuestra vida. Y es algo que debemos meditar, por supuesto. Pero para seguir avanzando, el gozo claramente está unido, está ligado a la realidad del Evangelio, que es la noticia que nos trae nuevas de gozo. Estábamos muertos en delito y pecado, sin ciudadanía, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, y aparece el Evangelio, y claramente, como dice Lucas en el capítulo 2, versículo 10, este Evangelio nos trae noticias de gran gozo o nuevas de gozo. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y eso obviamente tenía que ver con el nacimiento de aquel Salvador. La salvación, esa salvación que viene a través de nuestro Señor Jesús, a través de esta noticia, produce en nosotros gozo. Salmo 51:12, ahí justamente cuando David clama, dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Obviamente tenemos que entender el contexto donde David estaba escribiendo y por eso es importante, hoy día estoy haciendo mucha mención a nuestro plan de lectura, eh, que los animo a seguir y animarse, y si vas atrasado hermano, anímate a seguir adelante, a ponerte al día en el plan de lectura y completemos durante este año esa lectura. Entonces en el contexto aquí David había pecado y se estaba arrepintiendo. Y esa pérdida de comunión con Dios por haber pecado había hecho perder el gozo. Pero su gozo era en base a la salvación que había sido recibida de parte de Dios. Entonces por eso David le dice, devuélveme o vuélveme el gozo de la salvación. Me arrepentí y claramente él recibió ese gozo porque estaba haciendo, estaba recibiendo o estaba expresando, mejor dicho, un, un arrepentimiento genuino del corazón. Y además este gozo, además de maravilloso, porque está basado en esta realidad, en estas bendiciones espirituales que vienen de lo alto, es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Nehemías capítulo 8, poniendo un poquitito el contexto mientras buscamos Nehemías, el libro de Nehemías. Nehemías, el pueblo estaba volviendo de la esclavitud luego de estar en Babilonia, en cautiverio. Y la ley había sido leída. Y una vez que la ley había sido leída, se manifiestan estas palabras aquí en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Un contexto muy rápido y superficial. Nehemías 8:10. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que todos entendiesen la lectura. Eso es el versículo 8. Y Nehemías el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Edras escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, versículo 10, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y aquí en el contexto está ligado con el estudio de la palabra. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener más fuerza para el diario vivir, para la batalla espiritual? Gózate en el Señor, en su gloria, en todo lo que Él ha manifestado.
Si te faltan fuerzas, mira, como dice una alabanza, mira al Getsemaní, al Señor sufriendo, yendo al Calvario para dar su vida por tu rescate, por mi rescate. Y eso nos tiene que dar gozo. Y eso gozo sin lugar que nos da fuerza. El mismo Señor Jesucristo no miró en el oprobio que iba a recibir en la cruz y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, porque vio que a través del sufrimiento de la cruz muchos iban a ser salvos, que el mandato de Dios, que los propósitos de Dios se iban a cumplir a través de esa ejecución en la cruz. El gozo del Señor le dio fuerza, por el gozo puesto delante de él. Cuando estés en aflicciones, cuando estés sufriendo, no mires tu sufrimiento, mira el gozo que el Señor te ha dado a través de la realidad espiritual de Cristo en la cruz, con toda la amplitud de lo que eso significa. Y eso te va a dar fuerza, no como una cosa mística, porque es el gozo el que nos alegra y nos hace seguir adelante, dentro de otras muchas cosas, por supuesto, pero estamos aquí en el contexto del gozo. El Espíritu Santo es quien hace posible el gozo en nosotros, es un fruto del Espíritu, o un elemento del fruto del Espíritu, para ser más correcto. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todo eso es, todo esto se hace posible a través de la realidad del Espíritu Santo en nosotros. Podríamos decir, y me atrevo a decir, queridos hermanos, con firmeza, que nosotros cuando no estamos gozosos, estamos contristando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos trae gozo a nuestra vida. Y si tú no estás viviendo en gozo, yo no estoy viviendo en gozo, estamos contristando a quien nos trae gozo. Algo para meditar. Y lo maravilloso, lo potente, lo fuerte del gozo de Dios es que es tan abundante, arraigado en la eternidad, que este gozo de Dios en nosotros hace posible manifestar gozo en las situaciones más difíciles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. Dice, segunda carta a los Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. A ver, Pablo, ¿cómo fue que dijiste? Repíteme la idea. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Mire lo que dice el versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ninguno reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Todas las situaciones que enfrentó Pablo. Y esa es la realidad. Todas las situaciones difíciles, el gozo del Señor se hace posible. Primera carta de Pablo a los de Tesalónica, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. La realidad espiritual hace que eso sea posible, que se haga una realidad en nosotros. Por lo tanto, el creyente tiene el deber, la responsabilidad de gozarse.
Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor. Un mandato de Pablo a los de Filipo y el día de hoy de Dios hacia nosotros. Quiero compartirles una cita del pastor Samuel Pérez Millos que dice lo siguiente: sin embargo, el gozo no disminuye en el conflicto porque Jesús ha vencido al mundo. De modo que hay gozo porque nada puede hacer ya el mundo con quienes no solo no son de Él, sino que lo han vencido en Cristo. De modo que el gozo de la condición cristiana solo se puede poseer en paradójica alternancia con la tristeza, la tribulación y la inquietud, porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y la fuerza. Continúa diciendo el pastor Pérez Millos. La alegría por la salvación permanece en tensión con la tribulación, de manera que en medio de situaciones que el hombre considera como desalentadoras e incluso escarnecedoras, está el consuelo divino en la tribulación, descansando en el Dios del gozo y de la bendición. Y ahí está. Esa es la realidad. La salvación permanece como un estandarte en medio de cualquier situación adversa. Y eso es lo que debemos nosotros de considerar. Eso es lo que nosotros debemos de mirar cuando estemos en situaciones difíciles para que nuestro gozo esté ahí de manera presente y firme, porque es una realidad eterna que está vigente de manera continua, eterna en nosotros. Y es así como lo debemos de considerar. ¿Cómo puedo tener gozo entonces? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo comenzar a esforzarme para manifestar esta, este elemento, esta virtud del fruto del Espíritu? Hay algunas cosas que debemos de considerar. Primero, conociendo más a Dios y su obra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, hablando de Dios, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios ha dejado su revelación escrita para que le conozcamos. Y si aún nosotros no le conocemos en persona, no lo hemos visto, ¿nos podemos gozar? Entre más lo conozcamos a través de su palabra, más nos vamos a gozar. Imagínense el gozo que vamos a tener cuando lo podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesús. Pero mientras tanto lo podemos ver la gloria de Dios a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, entre más conozcamos, más gozo vamos a tener, porque vamos a conocer a aquel que nos escogió, nos predestinó, a quien dio a su Hijo, aquel que fue a la cruz por nosotros, al Espíritu Santo, a todo este Dios trino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra, otra vía, no alternativa, sino que debemos de alguna manera hacerlas todas, es llevando sus pensamientos, tus pensamientos, hermanos, llevarlos a Dios. Desarrollando la idea de cómo poder tener gozo. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí es donde está, queridos hermanos. Ahí está, llevando nuestros pensamientos a Dios.
Tercero, disfrutando de Dios y su palabra. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Algo dulce, algo que nos complace es la palabra de Dios. Ahí encontramos gozo, alegría, paz, todo lo que necesitamos. Su palabra, la palabra de Dios es suficiente. Dejando los deleites temporales por los eternos. Y vamos al Salmo 1, dicen los primeros dos versículos. Bienaventurado, dichoso, alegre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dejamos los deleites temporales por los eternos, la palabra de Dios, la presencia de Dios, estar en comunión con Él. Eso nos va a hacer dichosos, gozosos, alegres, que es lo que significa el ser bienaventurado. Esta es la manera que nosotros crecemos en gozo. Esta es la vía en que podemos desarrollar. Claramente a través de las escrituras quizás podemos encontrar algunas más, pero quizás esto es lo esencial que tú tienes que hacer, hermano, para crecer y desarrollar este elemento del fruto del Espíritu en tu vida, para tener gozo. Para ir concluyendo, un par de alertas. Esta manifestación del fruto no quiere decir que no podamos sentir pena o tristeza. Aquí es donde manifestaba hace un momento el tema del ser equilibrado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pero aquí la primera parte del versículo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Dicho de otra manera, podemos tener pena, podemos sentir tristeza, por supuesto de sí, frente a distintas situaciones. La partida de un familiar, que nos despidan del trabajo, alguna enfermedad, alguna situación que vemos quizás en las noticias. Podemos sentir pena, tristeza, pero eso no puede ser duradero. Eso no puede quitarnos la alegría permanente del día. Eso no puede durar 3, 4, 5, 6, 7 semanas, 8 semanas, 2, 3, 4 meses. Eso es ahí hay una dificultad que hay que evaluar frente a las escrituras. ¿Por qué no está el gozo? Pero sí podemos sentir tristeza. Y lo segundo es que debemos ser cuidadosos, hermanos, de no vivir bajo un gozo fingido. Cada día nosotros debemos de esforzarnos de comprender la verdad de Dios, la verdad de su presencia en nosotros, para que nuestro gozo sea fuerte, sea consistente con lo que sabemos de Dios, consistente con nuestra realidad espiritual, para que ese sea la base de nuestro gozo, para que no sea fingido, para que no andemos con caretas, sino que vivamos con un gozo real, verdadero en nosotros. Para concluir, cito a un padre de la iglesia en una carta que se escribió a Diogneto. Dice, cuando hayas conseguido este pleno conocimiento, ¿de qué gozo pensáis que será llenado? ¿O cómo amarás a aquel que te amó antes a ti? Hablando claramente de conocer más a Dios. ¿De qué gozo? ¿De uno temporal? ¿De uno que se esfuma al pasar los días, las horas? No, va a ser un gozo, el gozo divino, el gozo de Dios.
en nosotros. Y es así como debemos comprenderlo, es así como debemos nosotros entender nuestro diario vivir. El gozo no significa que nosotros vamos a andar riéndonos por cualquier cosa, por una mosca y nos riamos. Es una demostración de nuestro carácter al saludarnos, al hablar. Entonces, quizá podríamos decir varias cosas más, pero espero, queridos hermanos, que a través de este estudio, de lo que acabamos de ver, puedas comprender la realidad de este elemento del fruto del Espíritu en nosotros y cómo debemos nosotros buscarlo para la gloria de Dios y también para nuestro beneficio, recordando lo que dice Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Invito a que inclinen su rostro, vamos a orar para culminar la sesión de esta noche. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este estudio y poder comprender un poco más profundamente la realidad del gozo en nosotros, como parte del fruto del Espíritu. Debemos pedirte perdón, Dios amado, porque en muchas ocasiones hemos vivido quizás en situaciones de tristeza más prolongada de lo que debiese, no viviendo bajo el gozo de tu salvación, el gozo de poder conocerte, el gozo de todo lo que tú nos provees. Perdónanos, Dios amado, y permítenos seguir creciendo y a la luz de este estudio poder seguir transformando nuestro carácter, esforzándonos en cumplir o en hacer, el poder buscar tu palabra, en poder buscar todo lo que tú eres a través de ella, dejando los deleites de este mundo y buscando los eternos para poder tener ese gozo que nos fortalece, ese gozo que viene de lo alto y no basado en las cosas de este mundo. Te damos gracias por esa acción que tú has hecho en nosotros y que nos provee tanto bienestar a nuestra vida. Además de ser salvos, ser llamados tus hijos, nos da este gozo que sin lugar a duda es un gozo sublime y majestuoso que viene de parte tuya hacia nosotros. Te damos gracias en esta hora, Dios amado, por este estudio, que sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, y que pueda seguir así, seguir transformando nuestro carácter para poder llevar mucho fruto y glorificar tu nombre. Te agradecemos, Dios amado, en esta hora, todo para tu gloria. Amén.